Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Quien les habla es la profesora Hilda Valdivia y hoy día van a llevar conmigo el curso de literatura. Quiero empezar mi clase felicitando a aquellos alumnos que han presentado sus cuadernos, o mejor dicho, sus evidencias de manera oportuna, ¿no? Felicitaciones por su responsabilidad y puntualidad. Y también decirle a aquellos alumnos que todavía no han presentado que traten de nivelarse en esta semana para poder registrar sus calificaciones. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la colonia, es decir, la literatura de la colonia. ¿Qué significa esta época en nuestro Perú? ¿Qué significa la literatura colonial como en el proceso de la literatura peruana? Como ya hemos estado trabajando, chicos, empezamos con lo que era la literatura quechua, luego la literatura de la conquista, y bueno, pues ya fuimos conquistados y ahora nos toca trabajar lo que era lo que es la literatura de la colonia, ¿no? Recuerda que España tenía acá en el Perú un virrey, ¿no? Entonces a esta época de los virreyes se le va a llamar la época colonial. Sirvió de mucho el avance de la literatura peruana porque al igual que la incaica, dice, van a sentar sus bases en nuestra literatura nacional. Además van a rescatar textos del tiempo de los incas y de la conquista, que van a servir para inspirar a algunos autores tiempos después, ¿no? Es decir, ya en la colonia. Chicos, van a respetar estos libros, estos escritos que van que aparecieron en este tiempo de la conquista o de la incaica, ¿no? Pero van a servir como una base para que los demás escritores puedan detallar también parte de la historia, ¿no? Y van a recopilar información para que les sirva ahora para escribir en la nueva época colonial. Las características que van a resaltar en la literatura de la colonia va a ser que van a depender mucho de España. Como ya les dije, mandó el rey de España acá al Perú a gobernar a sus virreyes. Ahora, hay un alto valor histórico. ¿Por qué? Como ya se les dijo, van a tomar en cuenta los escritos, en este caso, de la literatura quechua y de la literatura de la conquista. Va a haber un retoricismo, no van a retroceder un poco. ¿Por qué? Al adquirir estas pautas, estas ideas, estos temas de la literatura antigua y van a retroceder un poco. Va a haber un estilo satírico. ¿Por qué le dicen satírico? Porque va a haber una burla ante los escritos que se van a hacer, ¿no? Estos escritos van a estar llenos de sarcasmo y va a haber una imitación, lo que se dice imitación a las costumbres antiguas. Los temas más resaltantes de la literatura de la colonia va a ser la creación y la destrucción del hombre y del mundo. Acá se están contraponiendo ideas, ¿no? Creación, ¿por qué? Porque va a haber una creatividad para hacer nuevas obras. Es por eso que existe lo satírico. ¿Por qué? Porque van a crear episodios que van a servir como de entretenimiento, pero a la vez van a tratar de destruir por el hecho de que ya el hombre no va a tener el mismo significado de lo que tuvo antiguamente. La descripción de la edad de oro, ¿ya? Como nosotros hemos dicho, vamos a estar muy ligados a la literatura de España, por lo tanto acá me habla de la edad de oro, ¿ya? Y dice, dioses, aventuras de los héroes. Cuando nosotros hablamos de eso es porque está muy ligado a lo que es la literatura del siglo de oro en esa época, ¿ya? Entonces, el tiempo concebido como repetición y no como línea continua. O sea, no hay una secuencia en este caso. Como ya les dije, van a retroceder. Y en el momento de retroceder, van a tomar temas del pasado y los van a volver como únicos en ese entonces. Y van a utilizar la creatividad para resaltar un poco más los escritos. Las normas para la organización de la vida comunitaria van a estar más asociados a un trabajo comunitario. ¿Recuerdan ustedes cómo trabajaban los incas? ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajo hacían los incas? El trabajo solidario y comunitario.
Datos importantes que se van a ver reflejados en los años 1500. En primer lugar, vamos a tener la fundación de Lima en el año de 1535. Luego va a haber una compañía de Jesús que va a estar fundada en 1540. Y en 1542 se va a ver la creación del Virreinato del Perú. Acá tenemos, por ejemplo, a uno de los escritores famosos de ese entonces, que es Cieza de León, que va a publicar Crónicas del Perú. Y en 1581 va a llegar la primera imprenta al Perú, la cual va a servir mucho. ¿Por qué? Porque todos los escritos que se trabajaban pues no tenían dónde plasmarse, ¿no? O sea, se podían escribir, pero no podíamos reproducir más libros. Con la llegada de la imprenta al Perú, los libros van a salir en mucho más proporción para que sean repartidos o vendidos a las personas. En los años de 1600 va a aparecer el Inca Garcilaso de la Vega, el cual va a publicar la primera parte de comentarios reales de los incas. Luego, en 1615, vamos a ver que ahí van a terminar de escribir Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala. En 1671, Santa Rosa de Lima es canonizada el 2 de abril por el pontífice Clemente X. La literatura de la colonia va a tener 3 etapas: la clásica, la barroca y la neoclásica. Recordemos que la clásica va a ser el reflejo inédito del Renacimiento español y se va a encontrar reflejado, o va a ser una gran influencia, el escritor Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Las obras más representativas va a ser Amarilis, ¿ya? Recuerda que Amarilis es el seudónimo de una escritora o de un escritor, aún no está definido, el cual va a escribir Epístola a Abelardo, la cual es una declaración de amor platónica hacia el poeta Lope de Vega. Después tenemos a Fray Diego de Ojeda con La Cristiada. La Cristiada pues es un poema épico, ¿no? Recuerda que lo épico está relacionado con las guerras de los caballeros andantes. El religioso dice el poema épico religioso en torno a la pasión y muerte de Cristo. Tenemos la época también barroca, que se va a dar más o menos en el siglo en los siglos XVII y XVIII. El lenguaje barroco, es decir, ese lenguaje exagerado con la utilización excesiva de figuras literarias o retóricas, como lo dice acá, ¿no? Es recargado y es rico en metáforas, recursos estilísticos. Se percibe la influencia de Góngora con la escuela culterana y su rival Quevedo con la escuela conceptista. Recordemos que la escuela culterana pues tiene un juego de palabras muy culto, muy refinado, ¿no? Mientras que el Quevedo, que es el rival de Góngora, su lenguaje es un poco más expresivo, más cotidiano, más de pueblo. Acá tenemos los representantes: a Juan de Espinosa Medrano, más conocido como el Lunarejo. Hablamos también de un apologético en favor de Góngora, escrita en defensa, ¿no? Del estilo gongoriano. Juan del Valle y Caviedes, conocido como el poeta de la Ribera, considerado, por así decirlo, el precursor del costumbrismo, con el diente del Parmas. Luego tenemos el neoclásico, o la época neoclásica. Recordemos que el neo es nuevo y clásico es antiguo, ¿no? Entonces es una fusión que puede existir acá. El neoclasicismo, chicos, esta corriente literaria va a nacer en Francia en el siglo XVIII. Es una creación, es una reacción contra las exageraciones que se vienen tomando en cuenta desde el barroco, ¿no? Entonces, no estaban de acuerdo con esa excesiva o con ese excesivo recargo de figuras literarias. Por lo tanto, el neoclasicismo fue un poco más sobrio. Y vamos a tener en cuenta que va a tomar la referencia a la literatura, va a tener como referencia la literatura francesa.
pero que se va a originar en España, ¿no? Entonces es como que ya viene el cambio desde España y llega acá al Perú. Entre sus principales representantes vamos a tener a Pedro de Peralta, Barnuevo, más conocido como el Doctor Océano. Una de las obras más representativas de repente fue El Lima Fundada. Luego hablamos con Colar Corvo, Alonso Carrio de Bandera, con el Lazarillo de Ciegos Caminantes, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a continuar. El autor que vamos a trabajar hoy día es Pedro de Peralta. ¿Dónde nace Pedro de Peralta? Va a nacer en Lima, ¿ya? En el año de 1663. Pedro de Peralta va a ser considerado porque él mantuvo, por así decirlo, fue dotado de una forma magnífica de escribir, ¿no? Esos dotes que él tenía fueron muy apreciados por los miembros de academias del palacio, es decir, la genialidad que tenía para escribir no pasó desapercibido. Él es nombrado rector de la Universidad de San Marcos en el año de 1715. Y él también fue nombrado por segunda vez, ya, como el rector de la universidad, ¿no? En el año de 1716. Ya en el año de 1717 va a ejercer nuevamente el rectorado de la San Marcos. Entonces son 3 años consecutivos que él será nombrado rector de la universidad. En 1730 escribe la historia de España vindicada y en 1732 Pedro de Peralta va a escribir Lima Fundada. Muy bien, chicos, nosotros vamos a realizar el análisis literario. El análisis literario de una de las obras. Les voy a dar la libertad de que tú escojas la obra de Pedro Peralta o Pedro de Peralta y puedas realizar un análisis literario, ¿ya? Recuerda qué cosa va en un análisis literario: título, autor, nacionalidad, género literario, especie literaria, temática y por último un resumen. Te invito a leer lo que es el boletín, utilizar la técnica del subrayado para identificar ideas principales y secundarias, resuelve las preguntas que están en tu boletín y de todas las diapositivas que se te han mandado debes copiar la diapositiva 2, 4 y 5. ¿Sí? Recuerda que si tienes alguna duda, llámame para que hagas la consulta o escríbeme por el WhatsApp tomando la captura correspondiente de la duda, ya de la hoja de la cual tienes la duda, para que para mí sea mucho más fácil poderte ayudar. Muy bien, chicos, eso es todo, nos estamos viendo, cuídense, chao.